Y si un entrenador, gracias a su mocande porque estés grabando, no se va a poder nunca, como dije, a trascender, ¿sí? Ahí por eso está bueno detenernos en eso, así como decíamos, trasciende, si es un reto cambio. Está bueno poder ver que el cambio es una parte natural del crecimiento, ¿sí? De la vida. Y en el deporte es una constante, ¿sí? Una constante es que siempre está presente en el deporte, o en este caso lo que nos compete en el fútbol. Sin embargo, chicos, muchas veces se lo ve como una amenaza, más que como una oportunidad. Porque una amenaza implícita y explícita eh, para ya sea el equipo y los futbolistas, ¿no? Esto de que, ¿no? Crecer, que ya capaz, esto que uno, viste, lo mira desde ya sea como espectador o como dentro de un equipo, que uno está en su mejor momento, que, ¿no? Viste, uno dice, ah, bueno, ya está, para el fútbol uno ya está viejo, vieron que cuando ya un jugador tiene 31 años, ya como para el fútbol es viejo, ¿no? O mismo en el fútbol juvenil o adolescente, que empiezan con una muy buena disciplina y uno entrenándolos o viéndolos de afuera dice, tienen futuro prometedor y capaz esa constante toma otro camino y empieza a ser un jugador para el equipo, ¿no? Y pasa a tomar otro rol y otra mirada, ¿no? Siempre se lo ve como una amenaza, como algo que no tenemos opción. Y muchas veces el cambio también es una oportunidad, ¿sí? No sé, desde el Dibu Martínez que se lesionó a Armani y ahí empezó a tener el rol que tiene en la selección, como justamente Agüero entrando de suplente con Independiente, ¿no? Situaciones que justamente nos dan oportunidad para poder seguir avanzando, ¿sí? Y por eso, chicos, así como lo podemos ver en los jugadores, vamos a hablar el concepto de cambio desde el entrenador, ¿no? Desde el concepto que les compete a ustedes. O sea, cómo alguien justamente es capaz de transformar realidades, ¿sí? Dentro del equipo, dentro del club y dentro del deporte, ¿no? Por eso, algo que a mí me gusta decir es que el director no es solo un estratega o un planificador táctico, ¿sí? No es alguien que genera solo jugadas elaboradas o tácticas, planificaciones y demás, sino, como bien dije hace ya una y dos clases a su vez, perdón que cambie de tema. ¿Puede ser que alguien tenga el micrófono abierto? Si no, capaz es algún ruido que escucho yo. Bueno, cualquier cosa me dicen. Em, como digo, eh, es un referente emocional, ¿no? Esto de que hay cuestiones que forman a los jugadores, que son modelos de liderazgo, ¿sí? Para el equipo y para el capitán en sí, y que dan una conducta, ¿no? Por eso hablamos esto de que un equipo nunca va a trascender lo que el entrenador propone cambiar, ¿no? Por eso, si un entrenador entiende su función como la de un transformador, ¿no? Como alguien que transforma a las personas, el impacto va a ir mucho más allá de los resultados deportivos, ¿sí? Cuando hablamos de impacto, hablamos como dije, de un agente de cambio, ¿no? ¿Y qué es ser un agente de cambio? ¿No? Esto es una muy buena pregunta de examen. Es alguien que transforma, chicos, que interviene en la realidad de ya sea de sí o de terceros. Cuando digo de sí, es un jugador y cuando digo de terceros es el equipo, que interviene en una realidad para mejorarla. ¿M? Ahora, ¿cómo podemos relacionar eso en cuanto al rol que les compete a ustedes? Es que justamente el entrenador no solo dirige, sino que también forma, comunica, ¿no? Educa al contexto humano, le da una forma de ser, ¿sí? Por eso, siempre, a ver, el agente de cambio es un arma de doble filo, ¿no? Porque no solo parte de nosotros es verlo dentro del equipo, sino saber de que también tiene un buen contexto acompañado. Si no, pasan muchos jugadores de fútbol que tienen un buen desenvolvimiento deportivo, pero bueno, la vida lo lleva por otra constante, ¿no? Y por eso, algo que a mí me gusta decir es que poder catalogar que el cambio en el deporte, como dije hace un ratito, es una constante. ¿M? Porque el fútbol y el deporte cambiaron y va a seguir, y van a seguir cambiando desde su
no sé, de la metodología de fútbol, las normas, las reglas, hoy en día la tecnología, ¿no? Eh, la alimentación, no sé, que antes estaba bien visto que todos fumen y ahora se tiene otro concepto, ¿no? Em, el concepto de psicólogo, de como hablamos alguna que otra clase, esto del psicólogo deportivo, puedo dar mil formas, ¿no? Pero bueno, transforman justamente el modo de entrenar y de competir a su vez. ¿Mm? Por eso, Y yo Nico, decime. creo que hace, no sé si 15 o 20 años, vos le decías a un plantel, va a venir el psicólogo a hablarle y te van a decir, sí, estás loco, ¿Qué nosotros no querés? estamos locos. ¿Qué querés? Tomátela. Tal Sí, cual. sí. Y son cosas que justamente son cambios paradigmáticos. Muy bueno ese comentario que hiciste, Nico, porque son ideologías, cuestiones, estigmas que antes estaban bien vistas, ¿sí? Como ya sea, como le dije esto, ya sea desde desde de que el psicólogo no nos va a cambiar nuestra forma de juego. Como dije, el otro día vi una nota de que antes de un futbolista ¿cómo se llama este chico? Bueno, se me fue. Este hombre, el Beto Alonso, no sé, que antes aquel que no fumaba eh, era como alguien como marginado, mal visto, raro, ¿no? Y que por eso las ideologías van a ir cambiando, porque a mi gusto es parte del deporte y en este caso del fútbol también, que se vayan adaptando a los contextos que hayan. Hoy el gran ejemplo es el VAR, ¿sí? eh, y de cómo muchos entrenadores están a favor y mucha gente está en contra. ¿Eso implica que hay buenos o malos entrenadores? No, es justamente qué rol lo toman también, ¿sí? Eh, por eso es importante entender la composición, ¿sí? Que tiene el equipo, cómo está compuesto por sus ideales, por los valores, tanto explícitos como los comande el director técnico y los referentes o capitanes, como también lo que se ve entre ellos, ¿no? Esto que hablamos del juego por fuera, ¿no? Por eso hoy hay mucha más demanda, mucho más reflexión, eh, pero ¿qué pasa? Eso también hace que haya menos obediencia y más cuestionamiento, a su vez antes que un jugador se confronte al entrenador, estaba mal visto o ya sea era irrisorio que pase, no tenía sentido. Y cuántas cosas vemos que justamente hay discordancias entre los directores técnicos sin ir a términos extremos, ¿no? Y que lo aceptan o que no toman valor alguno, ¿no? Pasa mucho acá en el fútbol argentino también. Em, y por eso está bueno poder ver desde el futuro y también desde el mañana, ¿no? De cómo las nuevas generaciones, a mi forma de ver, y esto lo veo en el fútbol, pero se ve en el deporte en general, valoran la conexión emocional, ¿sí? Valoran la participación y el porqué de lo que hacen, encontrarle un motivo a las cosas. Por eso, siempre los cambios de paradigma van a tener sus pros y sus contras a la hora en el rol que les compete a ustedes, dirigir un equipo. ¿Sí? Esto que hablábamos en la clase anterior de los líderes autoritarios y demás, y que a la larga, que si no me equivoco vos, Nico, lo habías dicho, que a la larga hay que ser un poco de todos, ¿no? Que no hay que casarse con una ideología. Eso es lo importante. ¿Mm? Es una realidad, sí, que a mi forma de verlo, un poco los obliga a ustedes a actualizarse, ¿sí? Y ver qué tipo de vínculo tienen con cada uno y qué vínculo hay. Ahora, ¿no? Está bueno hacer esta pregunta. ¿Pero qué? ¿Esto implica que siempre tenemos que estar más de lo que tenemos que hacer? No. Ustedes tienen un límite, obvio. Siempre está bueno ver en el día a día cómo van avanzando esos vínculos, ya sea entre ellos o de ustedes con ellos también, ¿no? Por eso uno no va a poder liderar con los esquemas del pasado si quiere ser efectivo en el presente, ¿sí? Porque por más que yo tenga una alineación que me rinde, ¿no? O cambios que me sirven, al ser justamente el cambio una constante, va a pasar que partidos no me sirvan y ahí que se me cayó el esquema, ya no sirve. No, depende del contexto y trabajo que se enfoca a su vez. Si yo puedo algún que otro partido, un central, ponerlo de 8 de 5 y capaz me rindió, pero el propósito o la esencia misma no es eso, sino es saber de que tienen su cambio original.
Esto también dependiendo de los contextos, ¿no? Pasa mucho en el fútbol europeo, que no sé, muchos jugadores juegan de otras posiciones y si se terminan adaptando es por el acompañamiento que tiene el club, pero muchas veces termina desgastando y llevándolos a otro momento otra variable de su carrera, ¿no? Por eso no alcanza con adaptarse al cambio, ¿sí? Sino saber de que podemos trascender ese cambio. ¿M? Tenemos que liderar ese cambio, provocarlo, saberle que le podemos dar un sentido y que no nos quedamos solo con el proceso de cambiar, justamente. ¿Mm? Por eso el deporte está en constante evolución, chicos, ¿sí? Como le Podemos dije, decir, perdón, podemos Edu, decir sí. que, ¿cómo andás? Por ejemplo, la última etapa de Bianchi en Boca o Capa en River, se notó muchísimo que le costó llegarle a los jugadores y Ujú, plasmar su ujú, idea futbolística, ujú. ¿no? Sí, 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 sí. Quizás que puede ser de que no se hayan ayornado, no hayan evolucionado. Ujú. Es que más que no se hayan ayornado, o sea, sí, sí lo que decís, si tengo que dar una respuesta breve, sí, pero también son otra ideología de juego, otros contextos, otra forma de ver las cosas, porque, tomo tus dos ejemplos que diste, Otro eh, tipo de jugadores también, inclusive. otro tipo de jugadores también. Bianchi se encontró con cada, perdón la expresión, ¿no? Con cada mamarracho que, Sí. que justamente el club terminó trascendiéndose a una cuestión de fama y de posición que él intentó, pero los jugadores no daban suela con zapato. Terminaban rendiendo todos mal y Capa lo que tenía, también un poco parecido a lo de Bianchi, pero mi forma de ver lo que tenía es que ya estaba pidiendo algo a los jugadores que no se los podía ni dar, ¿me entendés? Y por eso Capa terminó como terminó, eh, casi agarrándose a las manos, por el hecho de decir, como que puso esa autoridad de esperar de que ellos generen, cuando también era otro River y tenía otra forma de ver el juego, que por más que, por eso, como dije una vez, por más que traigas a los mejores jugadores o a los mejores técnicos, si no hay esa fortaleza mental y de decir que tenemos el mismo camino, no hay elogía, no hay continuación, ¿sí? Eso, eso hace que, como digo, sean malos entrenadores, no, pero por eso no siempre hay que dirigir un equipo por el simple hecho de dirigirlo. Tenemos que, como digo, tenemos que saber qué cultura tienen de equipo, qué tácticas tienen, cómo el contexto, cuando hablamos de lo social, de la tecnología, los avasalla, ¿sí? Saber de que tenemos esa conexión, que tenemos esa llegada, ¿sí? Por eso hoy en día pasa mucho con el fútbol argentino, que viste que siempre uno, no sé si tiene la oportunidad de leer el diario Lee, pero siempre están las notas esas de en 5 fechas, 17 técnicos, no sé, no tiro un número, Sí, 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 obvio. 17 técnicos expulsados. Oh, y eso es porque los clubes son malos, no, sino porque buscan el resultado a fácil llegada y el equipo está empezando a caminar y ya le estás pidiendo que corran, ¿sí? Entonces, es saber que el DT debe adaptarse, debe adaptarse y liderar esa transformación, que saber que le doy un contexto, que por algo, por más que tenga jugadores de jerarquía, tengo 12 juveniles en la banca, ¿sí? Y la jerarquía pasa por la experiencia como por el desarrollo físico. No me tengo que basar solo por una, ¿sí? Por eso, y esto es un concepto más psicosocial que no me quiero meter, pasa mucho con los entrenadores de primera división, en el sentido profesional de alto rendimiento, que generan muchos sesgos, egos, ¿sí? De saber de que porque tienen a este jugador lo van a terminar poniendo. Y ahí es cuando decís, no entendieron nada, ¿no? Y Sí, siguiendo ese... podemos decir la última etapa de Micheli en River, por ejemplo. Bueno, Ahora, también, lo que no entiendo o cuesta entender es cómo Boca se comió tantos técnicos, por ejemplo, en este último tiempo también. también. Es que justamente, eh, y pasa mucho, y ahí entra Edu, entra el término de cultura, pasa mucho con un club que cuando hay una historia, un error que tenemos, ya sea aquellos que pertenecen dentro de un club o hasta los como aficionados o como dirigentes, es que buscan que esa historia continúe. Y la historia es la historia, chicos, es Tal imborrable. cual, tal Boca cual. no va a dejar de tener la historia que tiene y la grandeza, pero hay que dividir historia con presente, ¿sí?
porque por eso está bueno saber qué valores, ¿sí? tiene el director técnico, qué valores tiene el club y esas nuevas generaciones que están por venir. Porque por eso pasa mucho, si sigo con el ejemplo de Boca y también a su vez si tengo que nombrar a River, que las nuevas generaciones o se afianzan a tal punto que tienen un muy buen desempeño y terminan siendo vendidos al exterior, o ya se van directamente, ¿sí? Por eso ahí donde entra un arma de doble filo que es lo popular en cuanto al club y en cuanto a los jugadores, ¿sí? Que por más de que un jugador juvenil, adolescente o hasta con experiencia me cambie los partidos, no tengo que depender de ese jugador, porque si estoy dependiendo de ese jugador, por más que tenga buenos resultados, la fortaleza mental se cae, porque justamente como dependo de un jugador, ese jugador tiene un mal partido y el equipo rinde mal, ¿sí? Por eso, si tenemos que dejar en claro una evidencia del cambio, lo podemos ver en esto, en las nuevas generaciones, ¿sí? En el saber de que, bueno, hay juveniles que están viniendo y qué contexto físico, deportivo y emocional les puedo llegar a dar, qué es lo que los motiva, y también los cambios en lo físico, en lo estratégico, en el cuerpo técnico. Saber de que así como un cuerpo técnico, por más que tenga sus referentes, que pueda haber cambios, que pueda haber incorporaciones, que pueda haber reuniones para saber de que tienen una continuidad, que hay una preparación, ¿sí? Que se preparan para lo que está por venir. Y, y eso cuesta mucho, por algo pasa que cuando, ya sea en el semiprofesional o en el fútbol profesional, no son todos los equipos que pueden mantener una misma ideología, con equipo, idea de juego, forma de ser, cuerpo técnico. Por eso pasa que salen campeón y después o le vas muy mal o están a mitad de tabla y que aquellos equipos que perduran en el tiempo con el desempeño, el desenvolvimiento deportivo y demás, son por épocas y son por etapas y esas etapas, la clave de eso es saber respetarlas. Por eso es disfrutar la derrota, es disfrutar la victoria y saber de que uno puede, cuando hablo de disfrute, es entender de que puedo seguir mejorando, ¿no? Edu, se te desactivó el micrófono, no sé si ibas a decir algo, si no. No, no, creo que, a ver, uno de los grandes ejemplos o que admiro y creo que queda ideal de lo que estamos charlando es Scaloni, justamente. Eh, Bueno, Porque logró armar un equipo y dejar de depender solamente de Messi, por ujú, ejemplo, ujú, genera cambios constantes de esquema o de jugadores y el equipo funciona igual. ujú, ujú. Pero Bueno, sí. siempre recalcando de que en algún momento vamos a perder. Y bueno, y eso, por ejemplo, la postura que él tiene hace que, eh, como dije hace un ratito, cuando él dice vamos a perder, está provocando el cambio. Provocarlo positivamente, como decir, por más que pierda, no significa que voy a tener otra mentalidad. Voy a seguir queriendo lo mismo. Y por eso hace que tenga, sanamente hablando, esa ambición, esa idea de juego. Yo tuve la oportunidad de ir a ver Argentina-Brasil ahora en el Monumental y todo el mundo diciendo, ah, sin Messi Brasil va a ser otro, ¿cómo no puede ser? ¿Qué sé yo? El juego fue fantástico. Es poder ver, entender que justamente, como digo, provoca el cambio y no es solo adaptación. ¿Mm? Ahí está bueno hacer la reflexión, no se los voy a negar, para ustedes, eh, ya sea desde el hoy o desde el mañana. Bueno, ¿qué cosas pueden seguir viendo ustedes que pueden cambiar del fútbol actual en la cual ven que se desenvuelve su equipo? Porque esto no es solo si tienen un buen partido, es a seguir así. Bueno, ¿qué cosas puedo encontrar también? Por eso siempre, a mí, cuando tengo en lo deportivo, no solo lo futbolístico, siempre está bueno saber de que no dependo, como digo, de un jugador, de una formación, de una táctica, saber de que tengo mis herramientas, ¿no? Y esas herramientas van a hacer que haya una transformación, ¿sí? Una transformación, ya sea en el equipo, ¿no? O el plantel, y sobre todo en el liderazgo. Liderazgo desde justamente como lo venimos hablando. Ahora, no todos los liderazgos, chicos, generan cambio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchos se van a sostener solo en la autoridad del cargo, ¿sí? En la autoridad que, que tienen por el simple hecho, ya sea como dijimos antes, ¿no? De ser capitán o desde el rol que tienen. Ahora, aquel liderazgo que transforma implica que justamente
como les dije hace un ratito. Ustedes, ya sea hoy o el día de mañana, inspiren, guíen, tengan llegada a las personas, ya sea para que crezcan, deportivamente hablando, o hasta incluso más allá de lo deportivo, ¿no? Y esto es para todas las edades, porque si bien la edad hace la experiencia, pero la edad hace el aprendizaje también, ¿sí? Ahora, si bien ya lo hablamos unas, creo que 3 o 4 veces, está bueno volver a recordarlo una vez más. Recuerden que hay dos tipos de liderazgo, ¿sí? Que es el transformacional, como lo venimos hablando, y el transaccional. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? ¿Sí? Es que justamente el transformacional va a generar un cambio interno en las personas. O sea, no solo pasa por el afuera, sino se centra en lo de adentro, ¿sí? Y el transaccional se basa en lo concreto, en el día a día, en lo que se ve en el afuera, burdamente hablando. Desde Hola, el Valen, hola chicos, buenas tardes, Emma, buenas noches, perdón. ¿cómo estás? Por favor, qué bueno que estás acá. Pues sí, Oh, sí. bueno. Em, que justamente cuando hablamos del afuera es desde el premio, desde el reconocimiento, desde la corrección o deportivamente hablando, desde el castigo. Es una realidad que los dos son necesarios, ¿sí? Porque uno fortalece y uno estructura. ¿Cuál es el que fortalece? El transformacional, ¿no? ¿Cuál es el que justamente da estructura? El transaccional, porque sé que tenemos un parámetro, ¿no? Ahora, si tenemos que hablar de darle como unas características a cómo tiene que ser un liderazgo transformacional, pueden distribuirlas en millones. A mí me gusta distribuirlas en 4, ¿no? Es un poco igual lo que venimos hablando. Y inspiración es la primera y la más importante, porque si ustedes transmiten un propósito, le dan una visión clara al jugador o al plantel, un camino a seguir, ¿sí? Ahora, esto obviamente, inspirar implica en cierto punto también, que es el segundo que a mí me gusta decir, es una estimulación intelectual, ¿sí? ¿Qué implica que estimulamos intelectualmente? Que le damos más palabra de lo que ellos se pueden imaginar. Porque como bien dije, creo que la segunda o la tercera clase, eh, nuestros jugadores siempre se van a estar eh, mirando por dentro o haciéndose un análisis de juego. Parte del rol que tienen ustedes es saber también que les podemos dar otro pensamiento más, que no solo es un camino, que puede haber dos también, ¿no? Esto teniendo en cuenta que se consideran ambas partes. Entonces, una tercera que puedo decir es la consideración, ¿sí? Que así como la palabra nuestra vale, como ya sea como cuerpo técnico o como ustedes, el director técnico, la palabra de ellos también, porque por algo piensan lo que piensan, ¿no? Y que si tenemos que, a su vez, por eso digo, continuarla o darle como un marco a todo esto que venimos hablando, la cuarta sería la influencia, ¿sí? El ideal, el modelo a seguir, ¿sí? Que es ese modelo de coherencia y compromiso, que es lo que se tiene que hacer. ¿Mm? Ahí me gusta, si tengo que dar un ejemplo, lo podemos ver desde muchas formas, pero a mí me gusta dar dos ejemplos, ¿no? Que son parecidos pero muy distintos a lo vez, que son Guardiola y Bielsa, ¿no? Guardiola, a mi gusto, es un director técnico que construye una cultura de juego y le da pensamiento a ese juego, le da una coherencia, como dije hace un ratito. Sin embargo, Bielsa, y acá utilizo un poco esto que veníamos hablando desde su historia como entrenador también, forma jugadores, ¿sí? Pero también forma personas, con pensamiento propio. Les da una ideología de juego ellos mismos también, ¿sí? Y por eso ahí está bueno poder ver el liderazgo que tiene cada uno, cada director técnico, o en este caso ustedes el día de mañana. Digo cada director técnico porque a veces está bueno poder ver ustedes contra qué director técnico también se están enfrentando, qué ideología de juego tiene, ¿sí? Por eso es saber buscar esta transformación dentro de la transacción, ¿m? Como me gusta decir. Entendiendo la transacción como aquello que dirige, aquello que ordena, ¿sí? En cambio,
desde la transformación, aquello que dirigimos y ordenamos, lo inspiramos, lo estimulamos, le damos un compromiso, ¿sí? Ahora, si bien dije hace un ratito características, lo podemos asimilar, chicos, como componentes, ¿sí? O sea, sepan que cuando hablamos de liderazgo transformacional es por aquello que está compuesto. ¿M? Y acá lo digo por última vez, para que se entienda. ¿Sí? Aquellos componentes de un buen liderazgo es poder inspirar, poder estimular, poder considerar y sobre todas las cosas poder influir. ¿Sí? Tener 3 cuestiones claves para saber que podemos tener llegada, podemos educar, porque no dejan de educar, pero que sobre todo podemos esto, ¿no? Transformar. ¿Mm? Ahora, también está bueno poder detenerse en esa palabra que dije, ¿no? Educador, porque a la larga ustedes también están educando en todos los tipos de juego, en el sentido de todas las edades, y que si bien no son docentes, enseñan, ¿sí? Con su forma de juego, sí. Con su dinamismo de equipo, sí. Pero sobre todo con su palabra, con su actitud. Como dije al principio, un equipo no va a trascender lo que aquel entrenador no se proponga cambiar, ¿sí? Por eso ustedes, ya sea desde el hoy o desde el mañana, forman, ¿sí? Hasta incluso cuando menos lo piensan. ¿Mm? Porque cuando hablamos de formar, hablamos desde lo íntegro, ¿sí? Una formación integral. Integral desde lo táctico, desde lo técnico, desde lo humano, ¿sí? ¿Por qué divido táctico, ahora que lo digo en voz alta? ¿Por qué divido táctico y técnico? Porque acuérdense que lo táctico es la interpretación del juego, ¿sí? Y la técnica es la habilidad del juego, ¿m? Que no son lo mismo, por los dos lo digo. Bien, ahora, si seguimos con esa frase, o mejor dicho, con esa palabra, formar, formar personas implica ¿qué? Construir vínculos, ¿sí? Vínculos, ya sea eh, de confianza, pero sobre todo entre justamente colectivos en el rol que les compete a ustedes, ¿sí? Porque ustedes forman, obviamente, jugadores, pero forman un equipo. Y esa formación hace que entre ellos se puedan vincular entre sí también. Y por eso, cuando hablamos de vínculos de confianza, hablamos de generar espacios, ¿sí? Donde, y ahí tomo en cuenta esto de la consideración, ¿no? Donde un jugador pueda hablar, pueda pensar, pueda equivocarse y que pueda aprender sobre todo. ¿Mm? Por eso, eh, no, no todos los jugadores deportivos pueden llegar a ser profesionales, pero todos son personas. Y eso es lo que nos une a todos en el deporte, ¿sí? Todos son personas que van a salir de ese vestuario o de ese equipo, de ese plantel, con una marca, con una historia de lo que uno vive, con una experiencia, ¿sí? Por eso, como dije hace un ratito, ustedes son un potente agente de cambio, ¿sí? Tanto deportivo y social a su vez. ¿Mm? Por eso, porque ustedes van a brindar, o brindan, mejor dicho, herramientas, ¿sí? Que trasciendan al campo, trasciendan al juego. ¿Mm? Por eso, ahí me gusta decir como una especie de formación, cuando hablo de herramientas que trasciendan el juego, eh, es que acuérdense, ¿no? Lo táctico, lo técnico y lo humano. ¿Mm? Y que justamente no solo formamos jugadores, sino también formamos personas. ¿Mm? Em, y que esa formación implica valores, ¿sí? Valores como el respeto, como el esfuerzo, como lo humilde. Hay algo que a mí me gusta siempre decir, desde el rol que me toca a mí, es seamos humildes con el deporte. Tengámosle respeto al deporte. ¿Mm? Y que cambiar implica construir también, ¿sí? Implica construir confianza, construir espacios, ¿sí? Darle una validación emocional a esos futbolistas. ¿Mm? Em, y eso siempre está bueno poder verlo desde lo ideal
o sea, desde lo que ustedes aspiran a hacer, como si es que les pasó, como lo que les haya tocado a ustedes. No sé si les pasa, pero bueno, aquellos que hemos tenido la oportunidad de desenvolvernos en el deporte, yo soy partidario que todos tenemos a alguien que nos dio una llegada, ¿no? Que nos marcó. No solo por justamente por el entretenimiento, sino por estar dentro de ese ámbito deportivo, ¿sí? Así que siempre está brindo esa reflexión como para decir cómo quiero ser yo, ¿no? Desde el rol que les compete a ustedes el día de mañana, ¿sí? Porque el cambio se hace con el equipo, pero bueno, también es una realidad que el cambio es en el vestuario, es en las canchas de entrenamiento, ¿no? El saber que el vestuario, o, o mejor dicho, ese punto de encuentro, ¿no? No es solo un espacio físico, ¿sí? Sino que, como decía un profesor, es un microclima emocional y cultural. ¿Mm? Ayuda un montón, el vestuario ayuda un montón, vale, para mí. Ayuda un montón, En, en- tal cual. en muchas cosas. Ujú, ujú. Las Em, ganas, por ahí venís medio bajón, entra al vestuario y te ujú, agarran ánimo, todo, y salís a ujú, jugar de una manera ujú. distinta a la Bueno. que venís caminando hacia el vestuario. Bueno, eso justamente que estás diciendo, Manuel, que es lo que iba a decir, pero con otra palabra, es que es el dinamismo que genera el vestuario, ¿sí? Entonces, en el vestuario podemos decir que hay dinámicas de poder. ¿M? Ahora, ibas a decir algo, Emma. No, no, eso, y que también cuando salís también, porque podés salir ganador, podés salir derrotado, y si siempre el vestuario tiene que hacer compañerismo, cuando hacer Ujú, compañerismo se ujú, trabaja sobre la derrota y sobre el triunfo, obviamente, ¿no? Siempre y ujú, cuando haya un buen vestuario, ¿no? ujú. Sí, 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 tal cual. Em, ahora, cuando hablamos de dinamismo de poder, es aquello que más allá de lo que está dicho, como una regla de juego, es lo que no esté dicho también, ¿no? Esas normas, las normas no escritas, como me gusta decirlo a mí, que son como la confianza, ¿no? Esto que venía diciendo Manuel. La confianza, la motivación, etcétera. Ahora, hasta ahora no lo dije explícitamente, pero está bueno poder hacerse la pregunta entonces, ¿qué cambia el entrenador? ¿No? Cambia tres cosas, chicos, ¿sí? La comunicación es la más importante. Eh, lo que dije hace un ratito, ¿no? De lo implícito de las normas internas, ¿no? Y justamente cambia el concepto o la gestión del error. ¿M? Porque cuando hablamos de comunicación, es que podemos pasar del grito a la conversación, de un mandato a un acuerdo, ¿no? Cuando hablamos de aquello implícito, de esas normas internas, hablamos de los valores del equipo, como les dije hace un ratito, ¿no? Y cuando hablamos del error, es que justamente un jugador se pueda equivocar sin miedo, ¿no? Como parte de un aprendizaje, que es lo más importante, parte de un aprendizaje. Ahora, cambiando estas cosas, generamos, o hasta cambiamos también, una cultura de trabajo, ¿m? Que el jugador se tenga que sentir parte obvio. Y que eh, esa cultura de trabajo nos va a hablar de nuestro liderazgo, que siempre uno aspira a que el día de mañana sea, como dijimos, ¿no? Transformacional, y que justamente ahí es donde los momentos críticos, ¿qué va a definir? ¿Qué va a definir el momento crítico? El clima, o como dije hace un ratito, el microclima que se presente, el clima del grupo, ¿sí? Em, porque el equipo va a respirar siempre y cuando tengan un clima, o mejor dicho, el equipo respira el clima emocional que ustedes les llegan a dar, ¿sí? Porque si él está tenso, o si ustedes están tensos, lo van a absorber los jugadores, ¿sí? En cambio, si transmiten claridad, calma, llegada más que nada, también. Esto implica que ustedes, no lo dijeron, ¿no? Pero no se tienen que poner mal. No, es esto de saber de que justamente
puedan, más allá de tener esos impulsos o esas formas del juego, puedan tener llegada también, ¿sí? Porque como digo, ustedes transmiten una cultura de equipo, grupal. ¿Mm? ¿Hasta acá todo bien? Sí, 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 todo bien. vale. Perfecto. Perfecto. Vale, yo también Enzo. creo, creo yo también que la confianza que los jugadores tienen que tener al entrenador es fundamental. Ujú. Bueno, sí, Yo creo también. que, porque, qué sé yo, cuando el entrenador te dice algo y está esa duda del jugador, ahí es cuando empieza a haber esos quiebres o cuando el grupo no Ujú, confía en el entrenador, creo yo que ahí empieza a quebrar cosas. O quizás ujú, tener cuidado con las palabras que se usa o lo que le transmite el ujú, jugador, porque si vos le decís una cosa y después al otro día le decís otra, ujú, ahí ya al jugador ya psicológicamente lo liquidás, ujú, porque ahí ya empieza, ujú. no, los jugadores ya dejan de creer en vos. Bueno, por eso ahí ya desde ese ejemplo que diste, Enzo, que está muy bien, ya de cuando un jugador llega a nosotros, al cuerpo técnico o a ustedes el día de mañana, ya ahí ya hay un cambio, ¿sí? Sí, Entonces, siempre está bueno poder tener llegada con ese jugador, de que no solo es un jugador que están incorporando, que pueda haber una reunión de equipo efectiva en lo posible, que haya y que sobre todo que los roles estén claros, claros desde su llegada y sí, flexibles a su vez, porque, a ver, entendiendo que se respeta no, acá voy a más a lo burocrático, ¿no? Pero el contrato, pero saber de que justamente en la trayectoria o la temporada puede haber cierta flexibilidad también. Porque si no pasa un poco como dijiste, Enzo, esto de que los jugadores esperan algo porque el manager o la llegada al equipo les prometió tal cosa o porque el entrenador junto a los papás le dijo tal otra, pero que sin embargo el equipo va fluyendo en el día a día. Por eso, cuando hablamos de fútbol infantil o adolescente, siempre está bueno tener llegada con aquellos responsables que estén a cargo también, ¿no? Esto que hablamos alguna que sí, otra clase de por qué están ellos acá también. ¿Mm? mm, sí, Muy, sí. muy buen ejemplo ese que diste, Enzo. Gracias. Eh, por eso, también, para dejar de hegemonizar el cambio, ¿no? El cambio va a encontrar resistencias a veces, ¿sí? Porque, porque mayormente las personas estamos acostumbrados a lo conocido, más allá de que no funcione. Sin embargo, eh, solemos defender eso conocido, pero sin embargo, a veces el cambio es poder ver que hay algo que trasciende. ¿M? Que como recién hace un poco Edu lo nombraba, que no hay que casarse con los jugadores, ¿no? Hay que saber de que hay una rotación, de que hay un equipo, de que hay juveniles, que hay jugadores con experiencia y que a todos les podemos dar un propósito. ¿M? Obvio que va, más que obvio. A mi forma de ver, el rol que les compete a ustedes es, en lo posible, entender esa resistencia, ¿no? Anticiparla y saber que la podemos gestionar, ¿no? Si tengo que ser un poco más explícito, cuando hablamos de resistencia, podemos clasificarla en dos, a mi gusto, que pueden ser desde una resistencia más individual o una resistencia más grupal. Una resistencia individual es más cuando el jugador en sí se siente incómodo con una nueva rutina, con un estilo o con una exigencia, ¿no? Y algo más grupal es cuando es aquello que le pasa al jugador trasciende al grupo, ¿no? Eh, ¿Y esto qué implica? Que ustedes tienen que hacer algo, que tienen que hacer algún cambio desde el punto que les llega a tocar. Porque hay veces que, por ejemplo, ¿no? Eh, un jugador quiere que tener más continuación y el director técnico no lo ve desde esa posición o desde ese rol. ¿Eso implica que ustedes tengan que hacer algo? Bueno, es lo que se charle ya sea con el cuerpo técnico y con el club en sí, ¿no? Eh, si bien es una realidad o mismo también, esto de que pasa mucho con el fútbol infantil, ya sea desde lo profesional o no,
esto de que los padres mayormente quieren por no decir continuidad, otro tipo de rol del que le están dando a sus hijos. Y ahí, ¿qué tienen que decirle? Sí, papá, ya lo hago. No, tampoco. Obviamente está bueno escucharlo, pero que siempre y cuando tengan la idea de juego, o que sobre todo tengan ese cambio visualizado, el afuera va a moverse siempre, chicos. O por decir otras palabras, el afuera va a ser una resistencia siempre. Lo importante es que ustedes puedan darle una mayor continuación. Y acá, o mejor dicho, una mayor consideración, ¿no? Con esto que hablábamos de respetar la palabra de ellos, como respetar la palabra desde el rol que tienen ustedes. Ahora, si tenemos que hablar de cómo hacemos para gestionar ese cambio, cuando hay una resistencia, un poco lo que hablábamos, la comunicación, la escucha, ¿sí? La consideración grupal, ¿m? El entender que tiene que haber coherencia, ¿sí? Que podemos sobre todo dividir e ir por etapas, que no todo tiene que ser ya. ¿M? Bien. Por eso el cambio nunca se tiene que imponer, ¿sí? Se tiene que acompañar, se tiene que guiar y se tiene que sostener, es lo más importante. Porque justamente, ya que como todo cambio va a encontrar su resistencia, gestionarla va a ser el paso clave, ¿sí? Que es lo más importante de todo. ¿M? Por eso ustedes no son ejecutores, son transformadores, como me gusta decir a mí. ¿M? Y que el rol que tienen ustedes implica mirar más allá de lo táctico. Esto que hablamos de lo mental, ¿no? Y que el compromiso de formar es clave porque van a formar entornos, van a formar personas, van a formar equipos mejores, que yo creo que es lo más importante. ¿M? Porque si queremos cambiar el fútbol, empecemos por cambiar el modo en que lo vamos a dirigir, ¿sí? Si no, el fútbol va a seguir siendo igual. Y nos vamos a casar con Advíncula, con Rojo, con Cavani. Em, Así que el entrenador es un agente de cambio, me gusta, porque va a adaptar, va a transformar, va a educar, ¿sí? Y ser agente de cambio no es una opción, ¿eh? No es que, bueno, a veces cambiamos, a veces no cambiamos. Siempre es, porque es inherente a usted, al rol del DT, ¿sí? Va a estar siempre, que es lo más importante. ¿M? Y si tengo que, a su vez, hacer como una especie de cierre acá de todo esto, que es lo que quiero que podamos ver, es que si queremos, como digo, cambiar el modo en que lo dirigimos, es en pos de qué. Es de que desde lo que vemos como la idea de juego desde el hoy y de saber de que el día de mañana nos vamos a seguir encontrando y conociendo como grupo también. Porque si no, no se trata solo de tener una idea de clave y avanzar, sino saber de que le puedo ir dando una base y que en base a las cosas que se presenten le pueda dar la mejor forma posible. ¿Mm? Bueno, esto es todo. Perfecto, vale. Dudas, Muy bueno. cuestionamientos, como dije, es de las cosas más elaboradas que nos toca hablar, pero bueno, es un gran concepto porque si se ponen a pensar, este concepto alinea todos los otros temas que venimos hablando. ¿Mm? Sí, a mí me deja una duda. Dime, Nico. En nosotros tenemos un equipo amateur, ¿no? Sí, De más 35 años. sí. Y yo me hago el director técnico porque, bueno, con la cuestión de que nunca, viste, siempre está el que no quiere salir, que quiere salir, que qué sé yo, Ujú, entonces dije, bueno, listo, yo lo voy a dirigir. ujú, En ese equipo, jugando hace 2 torneos, ujú, teníamos un tipo que era 9, ujú, un goleador, que a mí me dijo, mira, yo juego, pero no me saques, a mí no me saques. Yo voy a ujú, jugar, pero a mí no me saques porque si no me sacás no me gusta. ¿Y qué pasa? Me generaba conflicto con el resto de los jugadores. Pero el tipo hizo en el torneo 17 goles y nos llevó a la final de la Copa de Oro. ujú.
Entonces, Pero ahí está la mano del técnico. Tiene que líder, decidir a el mí técnico. me Eso, generaba, por un lado, de lo que me decían, pero vos tenés favoritismo con él. Y yo le iba a decir, pero ¿qué favoritismo no voy a tener si el tipo no se gana todos los partidos? Mira, hiciste afirmaciones igual. No sé si tenés una pregunta, si no te contesto obvio. No, Em, yo lo que hice fue no sacarlo nunca. Yo le hice caso a él si él ganaba todo. O sea, me quiero saber si yo estoy equivocado o no. no se trata de ¿puedo que estés opinar algo? No, obvio, Claro. obvio, Emma. ¿Me dejas hablar a mí primero? Sí, sí, ¿cómo que no? No se trata de que estés equivocado o no, sino desde qué punto de vista lo ves. No sé qué palabra usaste al principio, pero viste que dijiste como que me hice como el director técnico, como que quedé yo, dijiste una cosa así. Sí. Y cuando digo de qué punto de vista lo ves, es que si es algo transitorio, al ser amateur, si es algo transitorio que te dicen que llegas a un acuerdo, che, mirá, hasta de acá hasta que cierre el campeonato vas a estar vos y sabés de que no hay una continuación, de que el cambio es hasta cierto punto, ¿sí? Y sí, no te lo voy a negar. Si querés buscar resultados, dejalo del de 9. Ahora, si vos, mediante esa situación de que quedaste como DT, buscas tener ese cargo y querés tener tu sentido de pertenencia ahí, es tener una llegada con el jugador de que va a tener su continuidad, va a tener su compromiso, va a tener su sentido de pertenencia, pero que vos vas a decidir porque vos sos el director técnico. Por eso sí, la clase anterior, por eso la clase anterior hablaba del tipo de liderazgo autoritario, porque si vos ves que lo tenés que sacar, es preferible que lo saques y te va a odiar él, ¿eh? Se va a enojar con vos. eh, no, no voy la siguiente fecha. Bueno, está bien, pero es la decisión que justamente vos tomaste. No sé si te respondí bien. Sí, sí, sí. Sí, así Emma, terminamos. Pues Emma, ¿qué querías decirle, Nico? Nico, algo ahí parecido. Imagínate que te dice eso, ¿no? Apenas empezó el campeonato. ¿Qué pasa? El 9 te erra 2 goles, juega mal, da un pase mal, que esto, que lo otro. No creo que vos quieras sostenerlo y que juegue todo el partido. Lo que pasa es que en este caso el tipo te cumplió, entonces se te hizo fácil. Pero si no te cumple el objetivo que vos querés, lamentablemente, mirá, ahí está tu palabra, lo tenés que sacar, lo vas a sacar. Y si no lo sacás, primero arrancó por el 9 y después te van a volar, va a venir el 10, a mí no me saqué, va a venir el 5, a mí no me saqué, y ya te manejaron el equipo, ¿me entendés? en definitiva, perdón, Valen, Nico, Emma, Ah, que están Pablo, hablando. por favor. Estamos acá Eh, interactuando. en, en definitiva, ahí lo que recién habló Nico, digamos, en este caso, eh, ese serían los típicos líderes negativos en el grupo, Amarillero, porque claro, los amarilleros. esos son los que te revolucionan después a los demás compañeros. Claro. Esa, eso es lo que solamente mi opinión. A nivel amateur, imagínate, a nivel profesional, ni que hablar, adentro del vestuario y nos Bueno, cagamos a trompadas. Olvídate. no. A- Un Acá, fantasma, un acá fantasma, hay, Pablo. acá hay una Sí, diferencia en este caso, chicos. Este muchacho, porque bueno, yo estaba jugando en ese equipo también, eh, siempre fue muy frontal y estuvo respaldado no solamente por Nico, por mí, por Leandro, que bueno, somos más o menos los más viejos del a equipo, mí no me en la metas la bolsa, decisión en a mí este no me caso. metas la bolsa. Corre, corre, Qué Leandro, desubicado, corre. qué No, maricón, no, qué esa maricón, no me cabe, esa no me cabe, qué cagón. vale. Pero bueno, ahí tenés. Un tipo Bien. que por ahí no te toca una pelota en todo el partido y después te gana, ¿entendés? ¿Qué sé yo? A ver, Es muy individualista para jugar, ¿viste? En ese sentido, lo, pero bueno. lo, lo ideal, lo ideal no es ni ser el consejo del mate como Boca, ni ser Racing con Teófilo Gutiérrez, Giovanni Moreno, cuando se agarraron todas las manos. ¿Sí? O sea, ni hegemonizar ese tipo de liderazgo, ni tampoco querer derrocarlo. Es una realidad que esos tipos de jugadores, por más que es verdad que tengan un liderazgo negativo, son los que te sacan la diferencia del partido. Por eso ahí, Nico, lo más clave es desde qué postura te pares. ¿Sí? Porque en parte sí, hay que buscar resultados, también hay que buscar continuidad, ¿sí? Entonces, lo que más te sugiero ahí, o como reflexión, o si el día de mañana te vuelve a pasar, es saber desde qué punto de vista me voy a parar yo. Porque desde qué punto de vista te pares, y acá tomo lo que hablamos hoy, es qué tipo de cultura de juego les vas a dar. ¿Mm?
Claro. Sí, Bueno. sí. Echado a la mierda a Leandro, es más fácil. Sí, es verdad. No, Lean, vos tenés que ser el DT, me parece, agarrar las riendas vos, ¿eh? Sí, 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 me ya está fue más. limpiando, de a poco me está limpiando. Bueno, bienvenidos sea el intercambio, chicos. Así que está muy bueno que traigamos todo esto. Y que bueno, esto es todo por hoy. Si les parece bien, ¿sí? Bueno, ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. perfecto. Abrazo. Bárbaro. Cu- Cualquier cosa me escriben. Yo estoy para ustedes. ¿Sí? Bárbaro, Dale, muchas vale, gracias. Bueno, buenas noches para todos, gente. cerramos acá y nos vemos el miércoles Buenas próximo. noches, que Adiós. descansen.